Llevó a su amante a la gala de diamantes sin saber que su esposa era la heredera que la financió. Hay momentos en la vida que parecen sacados de una novela, pero que duelen con la brutalidad brutal de lo real. Momentos donde todo lo que creías saber sobre alguien se derrumba en cuestión de segundos, como un edificio que llevaba años agrietándose por dentro sin que nadie lo notara. Esta es una de esas historias. Y si alguna vez sentiste que te traicionaron, que te subestimaron, o que el mundo te dio la espalda justo cuando más necesitabas apoyo, entonces lo que estás a punto de escuchar va a tocarte en un lugar muy profundo. Daniela Montserrat Villanueva no era el tipo de mujer que aparece en las portadas de las revistas. No porque le faltara belleza, sino porque toda su vida había aprendido a existir en silencio. Era hija única de don Augusto Villanueva, un hombre que construyó su fortuna con las manos, con sacrificio y con una visión que muy pocos en su generación supieron tener. Cuando don Augusto murió, dejó a Daniela no solo una herencia extraordinaria, sino también la responsabilidad de continuar su legado filantrópico. Entre los proyectos más queridos del anciano estaba la Fundación Diamante, una organización que cada año celebraba una gala benéfica para recaudar fondos para niños en situación de vulnerabilidad. Daniela heredó la presidencia de esa fundación, pero lo hizo desde las sombras. Prefería financiarla discretamente, sin que su nombre apareciera en los carteles ni en los discursos. Le bastaba saber que el dinero llegaba a quienes lo necesitaban. Rodrigo Salcedo llegó a la vida de Daniela como llegan ciertos hombres, con palabras perfectas en el momento exacto. Era arquitecto, carismático, con una sonrisa que sabía cuándo encenderse. Se conocieron en una exposición de arte, él se acercó primero, y en pocas semanas Daniela sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien la veía de verdad. Se casaron sin prisa, con una ceremonia íntima, y durante los primeros años la vida pareció cumplir todas sus promesas. Pero el éxito de Rodrigo empezó a crecer, y con él creció también su ambición. Y su distancia. Y su mentira. Valeria Torres entró en escena sin anunciarse, como suelen entrar las crisis. Era socia comercial de Rodrigo, joven, calculadora, con una habilidad especial para hacer que los hombres se sintieran importantes. Rodrigo cayó sin resistencia. Comenzó a llegar tarde, a inventar viajes de trabajo, a mirar el teléfono con esa ansiedad sutil que solo reconocen quienes ya han vivido esa traición. Daniela lo notó, no quiso creerlo, porque hay amores a los que uno se aferra no por ingenuidad sino por miedo a confirmar lo que ya sabe. Pero lo notó, lo que Rodrigo no sabía, porque Daniela nunca lo había considerado relevante en su matrimonio, era que su esposa era la principal benefactora de la gala de diamantes. No solo la financiaba, era quien aprobaba cada invitación, quien diseñaba cada detalle del evento, quien decidía a quién se le abrían esas puertas. Daniela lo hacía todo desde su oficina discreta, a través de intermediarios, sin necesitar reconocimiento público. Era su forma de honrar a su padre sin convertir la filantropía en espectáculo. Fue en octubre cuando Rodrigo anunció que necesitaba una invitación para la gala de diamantes. Dijo que era para cerrar un negocio importante, que era fundamental para su carrera. Daniela, sin sospechar todavía el alcance de lo que estaba a punto de descubrir, usó su influencia para conseguirle 2 entradas. Pensó que irían juntos, pero Rodrigo llegó a casa esa noche con una excusa elaborada, le dijo que el cliente era difícil, que era mejor que ella no fuera, que sería una noche aburrida de negocios. Daniela asintió, guardó su dolor en ese lugar donde guardamos todo lo que aún no estamos listos para enfrentar. La noche de la gala, Daniela se vistió de todas formas. No con la intención de confrontar, sino porque algo en su interior, esa voz que llevamos dentro y que siempre sabe más que nuestra mente racional, le decía que tenía que estar ahí. Se puso un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, y llegó al salón por la entrada de los organizadores, la entrada que nadie vigilaba porque nadie esperaba que la heredera apareciera en persona. Lo vio desde el otro lado del salón. A Rodrigo, con Valeria. Ella llevaba un vestido rojo que parecía elegido para ser visto, para ser recordado. Reían. Él le tocaba la espalda con esa familiaridad que duele más que cualquier grito. Daniela se quedó inmóvil por un momento, no paralizada por la sorpresa, sino por el peso de confirmar algo que ya sabía. Sintió el suelo moverse bajo sus pies, no por debilidad, sino porque a veces la verdad tiene ese efecto físico, ese golpe en el pecho que roba el aire. Podría haberse ido. Nadie la habría visto. Nadie sabría que estuvo ahí.
Pero Daniela Villanueva era hija de un hombre que nunca huyó de nada, y esa sangre corría fuerte en sus venas esa noche. Caminó hasta la mesa principal. Saludó a los organizadores con calma, con esa serenidad que solo tienen quienes han decidido algo importante. Cuando el presentador anunció el inicio del programa oficial, Daniela subió al escenario. No estaba en el guión. Pero todos la conocían. El salón entero guardó silencio. Habló de su padre, habló de la fundación, y luego, con una voz que no tembló ni una sola vez, agradeció a todos los presentes por apoyar una causa que para ella era profundamente personal. En ese momento, las pantallas del salón proyectaron su nombre completo, Daniela Montserrat Villanueva, presidenta y fundadora de la Fundación Diamante. Rodrigo la vio desde su mesa. La vio de verdad por primera vez en años, quizás por primera vez desde que se conocieron. Y en sus ojos no hubo orgullo. Hubo terror. Valeria entendió todo en ese instante. No era la socia de un arquitecto exitoso. Era la amante de un hombre que había llevado a su propia esposa, sin saberlo, a la gala que ella misma financiaba. Las invitaciones que sostenían en sus manos esa noche habían sido aprobadas por Daniela. La mesa donde estaban sentados había sido reservada gracias al poder silencioso de una mujer a quien habían subestimado completamente. Daniela terminó su discurso con aplausos que llenaron el salón. Bajó del escenario sin mirar hacia la mesa de Rodrigo. No lo necesitaba. Esa noche no era sobre él, nunca debió serlo. Los días que siguieron fueron duros, porque las separaciones lo son aunque sean necesarias. Hubo papeles, hubo conversaciones frías, hubo noches en que Daniela lloró sola en una habitación demasiado grande. Pero también hubo algo más, una claridad que llegó lentamente, como amanece, sin que uno se dé cuenta del momento exacto en que la oscuridad se convierte en luz. Daniela se dio cuenta de que durante años había invertido su energía más preciosa en sostener algo que ya no existía, en hacer silencio para no incomodar a alguien que no merecía su consideración. Rodrigo perdió el contrato que esperaba cerrar esa noche. Valeria, al descubrir que el hombre no tenía ni la mitad del poder que presumía, desapareció con la misma rapidez con que había llegado. Y Rodrigo quedó con lo que le correspondía, las consecuencias de sus propias decisiones. Daniela, en cambio, empezó a construir. Dio su nombre públicamente a la fundación por primera vez. Contrató a más personas. Amplió los programas. Y un año después, en la siguiente gala de diamantes, subió al escenario con la certeza de quien ya no tiene nada que esconder ni nada que temer. Había aprendido que el silencio puede ser un regalo que le haces a quien no lo merece, y que la dignidad no se pierde cuando alguien te traiciona, sino que brilla con más fuerza precisamente entonces. Hay algo que esta historia nos enseña a todos, algo que vale la pena cargar con uno: nunca subestimes a quien amas en silencio, porque el silencio de ciertos seres no viene de la debilidad, sino de una fortaleza tan profunda que no necesita demostración. Y si alguna vez sientes que el mundo te ignoró, que alguien pasó por encima de ti como si no existieras, recuerda que la vida tiene una manera extraordinaria de devolver cada cosa a su lugar. No por venganza, sino por justicia. La misma justicia silenciosa y poderosa que llevó a Daniela al escenario de la gala que ella misma había construido, mientras el hombre que la subestimó la veía desde una silla que ella también había pagado. Si esta historia te movió por dentro, si sentiste que algo en ti se conectó con lo que Daniela vivió, entonces sabes lo que tienes que hacer: dale like a este vídeo, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy, y suscríbete al canal porque cada semana traemos historias que no solo entretienen, sino que transforman. Porque las mejores historias no son las que nos hacen escapar de la vida, sino las que nos enseñan a vivirla mejor.